Para dar una mirada de lo que está ocurriendo en Venezuela, hemos tenido muchas novedades los últimos días, esperanzas, celebraciones, preocupación, inquietudes también por otro lado. ¿Cómo se viene? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Vamos a estar abordando esto junto a Guarequena Gutiérrez, académica en una universidad y además ella fue embajadora de Venezuela en nuestro país también hace algún tiempo. ¿Cómo está Guarequena? Muy buenos días, bienvenido. Hola Bárbara, buen día a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿cómo fue, para ir del principio, cómo fue que ustedes vivieron estas primeras jornadas, los bombardeos y finalmente la noticia de que Maduro había sido tomado por la fuerza estadounidense y conducido a ese país para ser juzgado? Bueno, los primeros momentos, los primeros minutos, porque fue todo como en minutos, angustia. ¿Qué pasa? ¿No será un autogolpe? ¿Son los colectivos? ¿No son los colectivos? Por fin entró a Estados Unidos, que lo estábamos esperando y pidiendo. Le pedíamos a la comunidad internacional que nos ayudara en territorio venezolano. Y además, desde agosto del 2025, las tropas norteamericanas estaban en Mar Caribe. Era algo que no era algo que nos iba a tomar por sorpresa, pero obviamente el 3 de enero, post fiestas de cambio de año, había como las personas todavía durmiendo, era sábado, y claro, enseguida empezamos a darnos cuenta que era muy organizado, que eran además simultáneos, que era solamente las bases militares y lugares que estén tomados por los militares, que no era un ataque a residencias, a lugares civiles, lo que nos hizo pensar inmediatamente. Obviamente empezamos a conversar con los venezolanos entre las redes sociales, por WhatsApp, y decíamos, esto tiene que ser los gringos. Esa fue la palabra, porque demasiada organización, mucha capacidad de estar simultáneamente. Vimos los helicópteros, los videos desde las personas que estaban en Caracas nos pasaban los videos y se veían los helicópteros de manera simultánea, ordenada, y uno en la oscuridad, porque recordemos que aprovecharon incluso la luz de la luna llena en Estados Unidos para entrar y no entrar con luces. Lo que podíamos ver de los lugares, también decíamos, esto es La Carlota, esto es La Guaira, esto es Fuerte Tiuna, así que empezamos a ver que eran lugares muy simbólicos para el chavismo y donde están los jerarcas del régimen y personas asociadas al régimen narcotraficante que siguen operando en Venezuela. Así que ahí empezamos a ver que era un ataque a los Estados Unidos y menos de una hora y tanto, supimos que había sido capturado Nicolás Maduro junto con Cilia Flores. Me imagino que para ustedes debe haber sido igual que para todos nosotros, que estamos repartidos, todo el mundo que estaba siguiendo esta noticia, muy complejo porque hay muchas noticias falsas. De hecho, se dicen cosas que no son, se comparten imágenes que son totalmente verosímiles y que tampoco son porque son creadas con inteligencia artificial. Yo vi varias fotos de Maduro capturado que finalmente ninguna era real, pero lo parecían. Entonces, ¿cómo discriminar entre lo que era cierto y lo que no? Me imagino que esa incertidumbre debe haber sido muy compleja en esas horas. Claro, hubo también, así como la inteligencia artificial la usan para crear noticias falsas, también fuimos trabajando con Google Earth, por ejemplo, para ver exactamente qué punto era y verificar si eso era así, si no era así, comunicarnos con las personas que estaban en Caracas a esa hora y decirle, asómate, ve a ver qué se ve, si no se ve. Entonces también las personas nos iban diciendo, sí, escucho helicópteros, pero no los veo. Otros nos decían, sí, los veo, y nos mandaban los videos, nos mandaban los audios. Entonces ahí pudimos confirmar realmente dónde era y dónde no era, porque como lo dice, sí, también capturas de Maduro de fotos que no eran. Incluso en su momento se dice están también atacando civiles y eran fotos de Afganistán, eran fotos de otros países. Así que eso fue parte de las primeras horas hasta que a las 11 de la mañana, 13 horas Chile, supimos que realmente qué es lo que era y qué es lo que no era, y que se iba a presentar ante la justicia norteamericana Nicolás y a Cilia. Así que eso fueron las primeras horas, la preocupación, la familia que está dentro de Venezuela, los afectos también, que se resguardaran, que solamente siguieran fuentes confiables, que esperaran que nosotros desde afuera, que tenemos libertad de expresión y podíamos consultar los teléfonos a cualquier hora y con internet, buen internet, con luz eléctrica, porque muchos lugares en Venezuela estuvieron sin luz eléctrica por más de 48 horas. Les tumbaron toda la red de servicio de internet, entonces tampoco podían ver mucho lo que estaba ocurriendo. Me pareció muy curioso, o sea, no curioso, pero realmente incluso está triste por nuestra historia,
que muchos dentro de Venezuela se tuvieron que enterar de qué era lo que pasaba por nosotros y confirmarles que Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron capturados por nosotros los que estamos fuera, porque dentro me decían, no sé nada, no me entero de nada, la comunicación entrecortada, los periodistas vueltos locos también tratando de entrar a Venezuela, de llamarnos, de tener fuentes dentro del país, lo cual costaba mucho. Y así fueron las primeras horas, hasta que supimos que realmente iban a ser presentados ante la justicia norteamericana. ¿Cómo lo vivieron una vez que ya era una certeza? Porque uno ve las redes sociales y las reacciones eran como bien de extremo. Derecho internacional, esto es una violación, es una complicación, no solo para Venezuela, sino que también para el continente. Y por otro lado, uno veía venezolanos en júbilo, fascinados, felices, celebrando en mismo Venezuela, en distintos lugares en el mundo también. Sí, bueno, contigo he estado en otras oportunidades también, en otros hitos Pero en de la otro contexto historia, bien distinto. sí, y de la historia contemporánea en la cual hay una efervescencia. Yo creo, por eso pido que siempre administremos las expectativas, administremos las emociones y tengamos también dimensión de lo que es el tiempo. El sábado 3 de enero, sí, hubo las personas, ya una vez capturado Maduro, ya verificada la foto que realmente en la que sale con un agua potable y sale vestido y los lentes estos que le pusieron para que no viera quienes lo trasladaban y los lugares donde estaba. También vimos mucha alegría de la población venezolana. En el mundo entero salieron a celebrar porque realmente para nosotros es un poquitito de justicia de todo lo que hemos pasado los venezolanos, sobre todo los presos políticos que este minuto todavía no los liberan. Y es algo de lo que estamos pidiendo como oposición venezolana, como venezolanos demócratas, que la libertad de los presos políticos. Y eso era un poquitito de justicia. Así que eso en el corazón lo sentimos como al fin el mundo, le importamos a alguien, más allá del interés del petróleo, más allá del tema del derecho internacional, es que la autodeterminación del pueblo venezolano es, por favor, hagan justicia, no permitan que esto siga ocurriendo dentro y fuera del territorio nacional. Ese Bueno, día, el sábado 3, las personas decían ya de los países donde estaba, esto no solamente ocurrió en Chile, nos vamos a devolver, voy a comprar mi pasaje, mis hijos van a conocer a sus abuelos, van a crecer en la playa con el verano eterno de Venezuela, con los primos, pero claro, ya estamos a 2 días de cumplirse una semana de las primeras, la primera semana post captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y la mirada es otra. El punto de ebullición ya bajó, hay mucha más calma. Yo creo que estamos viendo el contexto también en frío, eh, con la cabeza muy centrada en que esto se va a tomar un tiempo. Hemos visto publicaciones, hasta este momento no hemos visto la materialización del control de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre el petróleo venezolano, pero sí hemos visto eh, comunicados tanto de Estados Unidos, tanto del presidente Donald Trump como del secretario de Estado Marco Rubio, como de Delcy Rodríguez, que lamentablemente es parte del crimen, pero es quien está llevando a cabo y la van a llevar a obligar a desmantelarse a sí mismo, a su estructura criminal que tienen el Estado, porque ella es tan culpable y tan responsable de lo que ocurre en Venezuela, del narcotráfico, del terrorismo, violación de derechos humanos, como lo es Cilia Flores y Nicolás Maduro, y esto lo sabe Estados Unidos, pero es un actor que en este momento puede ser un interlocutor, es un interlocutor válido para la contraparte, que es la Fuerza Armada Nacional, que es Diosdado Cabello, los colectivos, y bueno, en este momento yo creo que las expectativas de los venezolanos están mucho más en fría, mucho sabiendo que tenemos que esperar cuáles son los próximos pasos y hasta que no haya señales reales de un cambio político de un cambio de respeto a los derechos y un cambio económico sobre todo para que te ayuden a tomar una decisión de regresar al país o no. ahora, a propósito de las conversaciones que nosotras mismas habíamos tenido, había habido otros momentos de efervescencia y de mucha esperanza, comenzando por el momento en que usted fue designada como embajadora en Chile, cuando seguíamos a Guaidó y lo que ocurría con el apoyo que se estaba generando alrededor del mundo. Mucho apoyo, reconocerlo como presidente legítimo a diferencia del dictador. Entonces, usted de alguna manera me imagino que esa oportunidad de frustración también ahora cohíbe un poco, decir, esperemos un poco antes de celebrar, más allá de que pueda ser una muy buena noticia que Maduro ya no esté. Claro, Pero no se resolvió el problema del todo todavía, hay que ver qué va a pasar. sí, es un gran hito haber alcanzado,
un punto más en este tortuoso camino hacia la reconstitución de la democracia, porque por primera vez en 26 años vemos algo de justicia, algo, no es todo. Como lo dices tú, el régimen sigue en Venezuela, la situación en Venezuela no ha cambiado. Y no es que no ha cambiado, ha empeorado. Desde el 5 de enero hasta acá, la cantidad de presos políticos que ha incrementado, que te llevan preso incluso por demostrar felicidad, por demostrar estar de acuerdo con que Maduro está enfrentando la justicia y Cilia Flores, es un motivo para que te lleven preso. Hay varios adultos mayores que están detenidos en este momento, en estos 3, 4 días. Se ha Así, reportado, eso es así. A mí me han llegado reportes que están deteniendo periodistas, que le están revisando el celular a la gente. De hecho, entre ellos mismos se están enviando, borren todo lo que tengan, borren videos, cosa que si los detienen les revisan el celular. sí, Cosas así. les revisan el celular y es tan grotesco lo que ocurre, Bárbara, que si no tienes WhatsApp también eres culpable, porque saben que lo bajaste, que lo borraste. O sea, si no tienes la aplicación de WhatsApp, es como, sé que la eliminaste porque estás hablando en contra del régimen y estás a favor de lo que hizo Estados Unidos. Entonces, hasta eso ha sido motivo para que te lleven detenido. Y sí, nosotros le decimos con quien conversamos allá, te doy este informe, ¿puedes hablar? Cuando te da la señal de que sí, le mandas el video, le mandas la comunicación o haces la llamada y luego que terminas le dices, por favor, velo y bórralo, cuídate. Ese es el nivel de comunicación en el que estamos en este momento. De hecho, hay periodistas chilenos que están en la frontera con Cúcuta que también la están pasando mal, porque con susto no saben si los llevan detenidos. Así que sí, esa es la situación que pasa en Venezuela. ¿Qué les pasa a ustedes como venezolanos? En el caso suyo está fuera, muchos millones de venezolanos también están fuera, pero todavía quedan muchos dentro. Cuando ocurre estos acontecimientos y se divide la comunidad internacional y se empieza a apelar al derecho internacional, que esto no puede ser, que en realidad es una vulneración de su soberanía, que son ustedes los que tienen que resolver los problemas y que en realidad todo el foco está más que nada en que Estados Unidos no debió hacer una intervención como esta. Hay un amigo mío que yo creo que es una de las voces más legítimas para hablar de esta situación, Loren Saleh, fue preso político de Hugo Chávez Frías, luego busca salir, se escapó, se va a Colombia y el presidente Santos, un presidente democrático de un país democrático, se lo devuelve a las garras del régimen. Entonces, no contamos con la ayuda de la comunidad internacional para proteger a nuestras víctimas directas. Entonces, él decía, y le decía a las multilaterales, a las reuniones del mundo entero, de académicos, intelectuales, abogados, le decía, las reuniones que ustedes tienen en estas organizaciones multilaterales no se parecen en nada a la urgencia y a la necesidad del pueblo venezolano. Entonces yo en otro medio he comentado, decía, el derecho internacional está sobre la autodeterminación del pueblo venezolano o los pueblos determinan, las naciones determinan qué es lo que quieren. Nosotros no tenemos un general Matei, para decirlo en chileno, que le hubiese dicho a Nicolás Maduro, usted perdió las elecciones, tiene que entregar. Nosotros, y la comunidad internacional nos pidió que fuésemos a unas elecciones, a otro proceso pacífico, fuimos el 28 de julio, demostramos que ganamos y demostramos porque los rangos bajos y los rangos medios de la Fuerza Armada Nacional, que es el Plan República que resguarda los centros electorales, al igual que Chile, que la Fuerza Armada resguarda los centros electorales, nos permitieron sacar las actas y las boletas electorales de cada centro electoral para probar que ganamos. Incluso el centro Carter, que es incuestionable en cuanto a su transparencia, también demuestra que sí, que el resultado electoral dado por el equipo de María Corina Machado es legítimo, es real y técnicamente imposible de falsificar. Por eso hasta hoy, 8 de enero del 2026, el régimen, lo que es el Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro en ese momento, ahora Delcy Rodríguez, no han publicado de manera técnica el resultado electoral más que una cifra. Pese que comprometieron publicar las actas, simplemente lo olvidaron, lo dejaron atrás. No se ha publicado ni se va a publicar porque la autodeterminación del pueblo de Venezuela fue fuerte, contundente, además de un 80% con Edmundo González Urrutia, que es la figura por María Corina, porque a ella no le permitieron participar de lo que queremos los venezolanos. Entonces, yo hago la pregunta retórica, pero de mucha reflexión. Entonces, ¿nos respetamos el derecho internacional aún cuando la mayoría de una población está pidiendo que el derecho internacional se reestructure, haga todo un estudio de qué es lo que está ocurriendo y por qué no está funcionando y por qué Estados Unidos, una potencia, pero igual hubiese sido otro país que decidió hacer esta incursión en territorio venezolano, tiene que tomar
el trabajo, la pega, como se dice en chileno, que le correspondía a la ONU, que le correspondía a la OTAN, que le correspondía a la OEA, porque llegaron tarde. De hecho, la reunión de emergencia de la OEA fue el lunes 5 de enero, cuando esto ocurrió en Venezuela el 3 de enero en la madrugada. A ese nivel de retraso estamos con los organismos internacionales. Mirando lo que viene, porque de las cosas que se plantean, además de la vulneración del derecho internacional, Estados Unidos hizo algo que no corresponde, que es ilegal y ha sido una cosa que se ha planteado con mucha fuerza, pero respecto a lo que viene, esa gente plantea, ojo, que el imperialismo, que el problema, que la motivación de Estados Unidos no es necesariamente la democracia y la libertad en Venezuela, sino que más bien intereses económicos, el petróleo. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque pensando en qué es lo que va a venir ahora. Evidentemente los países tienen intereses y el interés de Estados Unidos claramente en macro son dos, y lo ha dicho el presidente Trump, ha sido muy franco con esto: el petróleo y que Estados Unidos no penetre más el narcotráfico orquestado desde el Estado venezolano y el terrorismo. Esas han sido sus dos grandes motivaciones para llevar a cabo esta acción que empezó desde agosto del 2025. Nosotros estamos de acuerdo en que tutelen la empresa petrolera los primeros meses, el primer tiempo, porque hay que desmantelar el Estado criminal venezolano y hay que levantar la industria venezolana, que en su mayoría nosotros vivíamos del petróleo. Y cuando Venezuela fue rica, esa Venezuela que muchos chilenos también recuerdan que era la más rica de Latinoamérica, nuestro principal socio comercial fueron los Estados Unidos. Pagaban de contado y teníamos el Producto Interno Bruto más alto de la región. Yo tenía 15 años cuando llegó Chávez al poder, pero recuerdo esa Venezuela en la que el salario mínimo y el salario nacional era muy superior a los países de la región, porque nuestro principal socio comercial nos pagaba y nos pagaba muy bien. Esperemos también en este momento tener la misma suerte que corrimos en esos 40 años de democracia, y la motivación del presidente Trump es esto en macro. Sin embargo, en los últimos días lo hemos visto en declaraciones y también en comunicados muy directos, muy simples, cortitos, pero dice que el dinero que se va a sacar del petróleo venezolano, que se va a vender incluso a precio de mercado internacional, disculpa, precio de mercado, le va a hacer también para el beneficio de la población venezolana, y que van a estar en Estados Unidos. Incluso pide abrir la embajada de los Estados Unidos en los próximos días, no a largo plazo ni a mediano plazo, sino en corto plazo, Bárbara, para poder ejecutar unas acciones que permitan preparar el espacio para una democracia. Esto fue dicho por él en el día de ayer, es decir, más allá del protectorado de la empresa petrolera y también de lo que va a sacar Estados Unidos del petróleo, porque recordemos que Venezuela le debe petróleo a Estados Unidos. Cuando llegó Chávez en el 99, sacó de Venezuela en 72 horas a las empresas norteamericanas, en aquella locución famosa que les decía Yankees Go Home. Se rescindieron los contratos sin cumplir las cláusulas contractuales que tenía que cumplir el Estado venezolano para terminar estos contratos de manera introspectiva, como lo hizo. Y Estados Unidos nos había pagado petróleo por adelantado, había invertido en infraestructura, en tecnología dentro del territorio venezolano, y nada de esto se indemnizó en su momento. O sea, alguien podría pensar que esto es como una justicia que llega varias décadas después. Pero ustedes ven con esperanza que esto resulte, porque tal como dice, la estrategia es destruir el régimen desde adentro, ¿ya? Y de hecho el presidente Trump descartó a María Corina Machado justamente por esta razón. Dicen, obviamente sería como suicida poner a una líder opositora que parte importante del apoyo además está afuera, siendo que le van a hacer una desconocida, podrían hacer un atentado, o sea, no tiene ningún poder ni ascendencia respecto a la Fuerza Armada ni a todo el aparataje estatal. Maduro, o sea, el presidente Trump también ha señalado que tiene que romper relaciones con Irán, con China, Rusia, quienes lo financian. ¿Ve posible que esto ocurra y que el régimen de Delcy Rodríguez y todos los demás hagan finalmente lo que les van a pedir que hagan? Si yo he dicho algo impopular, que tú lo acabas de afirmar también, veo que lo compartimos las dos, sería una misión suicida. Poner a María Corina Machado, o sea, Estados Unidos, a través del poder que tiene en este momento sobre el territorio venezolano, a llevarla a hacer este proceso. Yo lo veo así, con todo respeto. O al presidente electo González Urrutia. Yo creo que el Estado de Estados Unidos, el presidente Trump, está utilizando el propio régimen para que se autoeliminen ellos, para que ellos mismos tengan que hacer el desmantelamiento de su propia estructura criminal,
preparar el terreno, preparar las bases económicas. De hecho, hay 11 buques que van en el camino a Venezuela también para extraer un petróleo que no se había podido sacar por el cerco de Estados Unidos, para venderlo al precio de mercado, para invertirlo en Venezuela y ahí ir abonando el terreno, irse preparando la tierra para que podamos tener en su momento, estoy diciendo lo que él decía, que podían haber elecciones nuevas y poder tener democracia. Y que Venezuela vuelva a ser un aliado de los países demócratas del hemisferio. María Corina anoche dio una entrevista en un medio venezolano en español, no la de Fox News, otra entrevista, la primera que da en español directamente a un medio venezolano, y explicaba que realmente los tiempos, aunque no son los que querramos, tampoco queríamos a Hugo Chávez en el poder, y ahí está, y hay que administrar los tiempos, y le hacían la pregunta, el por qué el presidente Trump había decidido a Delcy Rodríguez y no a ella, no al presidente del mundo, y ella decía de manera personal que ella no iba a hacer juicio sobre esta decisión, pero que sí va a regresar a Venezuela en el menor tiempo posible, que los venezolanos tenemos que seguir alzando la voz en los lugares donde estemos. Por eso yo aprovecho cada ventana mediática que hay para narrar nuestra historia en primera persona, y yo creo que independientemente del trabajo que está haciendo Estados Unidos, que los venezolanos avalamos además, y de lo que está pasando dentro de Venezuela, los venezolanos demócratas y el movimiento que ha dirigido, ha liderado María Corina Machado, tiene que seguir también en la ruta que marcamos los venezolanos el 28 de julio. Ella va a regresar a Venezuela, yo creo que en el momento que menos estemos esperando nos va a alegrar la noticia que esté allá, y va a tener un poco más de control de la situación en la medida que se pueda también. Ahora, esto, como dicen, va a ser probablemente de un mediano o largo plazo, pero hay cosas que pueden ir marcando que se va avanzando en la ruta correcta. Por ejemplo, liberación de presos políticos. ¿Qué cosas ustedes están esperando, gestos, señales para poder esperanzarse en que esto va bien? Hay algunas señales a nivel económico y a nivel social. El presidente Trump hizo una petición a Delcy Rodríguez que tiene que cumplir, porque si no también ella está ganando tiempo. Ella, como te digo, es tan culpable y está ganando tiempo para ir gestionando su amnistía. Es lo que yo pienso que está haciendo ella y parte del régimen Diosdado, Padrino, su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, está no venta de petróleo a países como Rusia, China, Irán y lo que se le envía a Cuba. Esa fue una petición de los Estados Unidos también, que salieran de Venezuela funcionarios de los regímenes de Cuba, China e Irán. También fue parte de que permitieran en territorio venezolano las estructuras antinarcóticas. Entonces también van a paralizar el mercado de la droga que se impulsa desde Venezuela. Así que esas son las señales que ha pedido el presidente Trump para seguir adelante con la cooperación. Nosotros pedimos la liberación de los presos políticos como una señal también inequívoca de que realmente se está preparando un espacio para que haya una transición y luego la redemocratización. Hasta este momento no hemos visto que Estados Unidos haya pedido la liberación de los presos políticos, pero sí nombró el presidente Trump que estaba estudiando exigir el cierre del Helicoide, que es el centro de torturas más grande de Latinoamérica, que está en Caracas. Y yo ahí hago la salvedad. El cierre tiene que significar la libertad plena de esos presos políticos que están en el Helicoide. ¿Cómo ven ustedes, ya para ir cerrando, porque lamentablemente no nos queda tiempo, pero el hecho de que toda la guardia cercana, la más directa al presidente o al dictador Maduro más bien, haya sido cubano, agente cubano que se había negado en todos los tonos por el mismo Maduro, por el también dictador cubano, que decían eso no existe, no hay agentes cubanos? Hay vasta documentación de videos y de audios en los cuales ellos decían y afirmaban que no había funcionarios de ningún país y tampoco de Cuba que fueran los que resguardaran la seguridad de los jerarcas del régimen en Venezuela. Y cuando vemos el 3 de enero, ellos quedan en manifiesto públicamente por ellos mismos, sin error no forzado de ellos, en el que hay un comunicado tanto de la Cancillería venezolana como de la Cancillería cubana, en la que manifiestan que 32 funcionarios del régimen cubano que formaban parte de la guardia y custodia de Nicolás Maduro, el primer anillo de seguridad, era parte de Cuba. Entonces, cuando también hablan de una invasión y a muchas personas que les preocupa la soberanía nacional
de Venezuela, aún sin ser venezolanos y sin haber vivido lo que hemos vivido los venezolanos durante 26 años, es curioso que no hayan hecho público ni siquiera un tuit en preguntar cómo es que se viola la soberanía, pero ya Cuba tenía control de la seguridad del presidente de un país. Y una última cosa para cerrar, porque hemos visto a propósito del gobierno de Suiza que se dio la orden a que los bancos suizos retengan todos los dineros, todas las cosas que tienen de Maduro. Se han evaluado en varios miles de millones de dólares. ¿Qué le parece? Muchos millones de dólares. Sobre él pesaba una recompensa de 50 millones, sobre Diosdado Cabello una de 25 millones y sobre Padrino López una de 15 millones. Aunque para cualquiera de los simples mortales que estamos escuchando y viendo esto, eso es demasiado dinero. Eso no es precisamente lo que esté negociando Delcy Rodríguez, en caso tal, estar negociando y los jerarcas del régimen. No, no, pero Se han robado muchísimo más dinero. Y hay no, pero países. respecto a los bienes de Nicolás Maduro, que están evaluados en más de miles de millones de dólares que tenía en Banco Suizo. Los bienes que ha robado, porque no son de él, no son producto de un patrimonio que haya construido de manera honrada, es del Estado venezolano que lo han puesto a nombre de ellos, a nombre de Testaferro, y no solamente él, Diosdado Cabello igual, y otros jerarcas del régimen también. El generalato venezolano, recordemos que Venezuela tiene una cantidad de generales impresionante, la Fuerza Armada Nacional, todos han obtenido dinero del Estado venezolano a través del robo de manera grosera, Bárbara. Y están sancionados también. Delcy Rodríguez está sancionada por Canadá, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Suiza. En este momento les están también están bajo la lupa los bienes de ella y de los demás jerarcas que siguen en Venezuela. Guarequena, muchísimas gracias por conversar con nosotros. El tiempo se hace muy corto, pero desde ya invitada pronto a contarnos más novedades cuando las haya. Muchas gracias. Yo creo que va a ser un año de mucho movimiento en Venezuela. Tal cual. Muchísimas gracias. Los Ya, hasta dejamos luego. invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.